Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para esta semana vamos a iniciar el estudio de herramientas que nos van a permitir el poder identificar una serie de problemáticas en la calidad de los servicios de salud, de manera que podamos enrumbar el uso de ellas para la elaboración posterior de planes de mejora que nos ayuden obviamente a corregir las situaciones que hemos detectado y de esa manera aumentar la eficiencia de los servicios de salud y mejorar pues la calidad de atención. A partir de esta semana vamos a tener la oportunidad de estudiar una serie de herramientas que vamos a tratar de poner en práctica. Hemos conocido la evolución histórica de la calidad y cómo estos elementos han venido trabajándose a través de modelos o corrientes que posteriormente también vamos a conocer a profundidad. Y ahora pues vamos a iniciar con el estudio de las dos primeras herramientas que nos van a ayudar para este tipo de condiciones. Muy bien, es importante que tengamos claridad que toda decisión que tomamos en los servicios de salud, sin duda, tiene que estar basada en un elemento importantísimo que es el análisis de datos. El análisis de datos siempre va a jugar un papel sumamente importante para cualquier toma de decisiones y sin duda también para actividades que tengan que ver con la mejora de la calidad de los servicios. Por lo tanto, cuando utilizamos herramientas para conocer los problemas, la identificación de ellos y tratar de corregirlos, sin duda, pues entre mejor apliquemos estas herramientas, de eso dependerá el éxito que tengamos en la toma de decisiones. Por lo tanto, los miembros de los servicios de salud, de las organizaciones en general, deben conocer sobre las herramientas para poderse utilizar. Por lo tanto, es importante pues que sean capacitados en el uso y en la aplicación de estas herramientas para poder mejorar sus procesos de trabajo. Por lo tanto, pues a través de estas sesiones, nuestro objetivo será identificar y aplicar las herramientas para la mejora continua de la calidad en aquellas actividades que tratemos de identificar con los procesos de trabajo que tengan que ver con organizaciones y con servicios de salud. Un elemento que nos va a servir muchísimo es el ciclo de Deming. Este es un punto en el cual todo gerente, todo encargado de gestionar la calidad de los servicios debe conocer. El famoso ciclo de Deming se compone de 4 grandes acciones y va dirigido a poder mejorar la atención a través de lo que se realiza. Comenzamos con planear, luego hacer, verificar y actuar. Este famoso ciclo nos ayuda a llevar paso a paso cada uno de los elementos sustanciales de trabajo. Ahora, muy bien, para planear necesitamos primero el poder identificar qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Por ello, va a ser importante el uso de las herramientas de las cuales estamos hablando para poder orientar el trabajo que vamos a estar desarrollando. Muy bien, para poder enrumbar ya el trabajo, es importante que tengamos claro para qué nos puede servir cada una de las etapas del ciclo de Deming. La metodología para el desarrollo de la mejora continua de la calidad se basa en el uso de estos 4 aspectos que hemos mencionado, que ya lo verificamos en el ciclo de Deming, pero cada una de esas etapas puede tener objetivos precisos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el planificar o planear. Esta etapa debe tener como objetivos centrales, número 1, definir el proyecto. Esto significa que hay que identificar en qué área vamos a trabajar y justificar el por qué. Es decir,
necesito datos, necesito elementos de juicio que me sustenten la necesidad de intervenir en esa área. Luego viene la descripción de la situación actual. Ya media vez hemos identificado, por lo tanto, esos elementos que están sustentados, pues describimos esa situación y analizamos datos para poder establecer cuáles son las causas raíces que han originado la situación actual que hemos identificado. Muy bien, luego viene ya el segundo elemento, que es el hacer. Esta parte establece acciones para eliminar las causas del problema y nos ayudará a ejecutar esas acciones. En este componente será necesario que determinemos hacia dónde vamos a orientar nuestras actividades, qué haremos para eliminar las causas y qué ejecutaremos para ello. El tercer elemento del ciclo es verificar. Y acá lo que haremos es precisamente a través de elementos claves verificar los resultados de las acciones que estuvimos realizando. La mejor forma de verificar es a través de indicadores. Y en calidad, los indicadores seguirán siendo un elemento sustancial de apoyo. Finalmente, actuamos. Y cuando actuamos, lo que hacemos o lo que haremos será el documentar y definir nuevas acciones o nuevas orientaciones a la acción en base a los resultados que ya encontramos a través de los indicadores. Eso nos va a permitir, de alguna manera, el poder reorientar o redefinir las acciones que acabamos de estar realizando y que a través de los indicadores ya los tenemos medidos. En ese sentido, pues es necesario que también tengamos claridad, además del ciclo de Deming, qué herramientas pueden ayudarnos para poder tener un proceso metodológico adecuado en función del análisis de los problemas. En ese sentido, acá tenemos que en el primer paso, que es para poder definir y priorizar problemas, pueden ayudarnos herramientas como la lluvia de ideas y el diagrama de Pareto. En el segundo paso, que es analizar qué causas originan el problema, podemos utilizar herramientas como el diagrama de causa o efecto o el famoso diagrama de Ishikawa o la espina de pescado, como también se le conoce popularmente, y el diagrama de flujo. El tercer paso es diseñar ya medidas de solución, y para ello puede ayudarnos los manuales de procedimientos o los formatos de acuerdos. Y para poder, en cuarto lugar, verificar las acciones que se han implementado, puede utilizarse las herramientas como el diagrama de control, hojas de verificación y el uso de indicadores también. Cabe la pena mencionar que en este primer paso, que es el de definir y priorizar problemas, pueden haber otras herramientas. El famoso árbol de problemas puede ser también de mucha utilidad y que seguramente ustedes ya conocen y han utilizado en algún momento también. Este día entonces haremos uso de las dos primeras herramientas con tal de poder apoyar esta metodología. Por otro lado, anticipo que será importante que podamos realizar ejercicios al respecto. El procedimiento de trabajo en el ciclo de la calidad implica una serie de medidas. Y como ya mencionamos, uno de los problemas, o más bien de los elementos más importantes, es comenzar enlistando los problemas. Sin duda, cuando hacemos equipos de trabajo con esta intención, surgirán muchas inquietudes, surgirán muchos problemas, surgirán muchas ideas. Será importante entonces que aprendamos a jerarquizar los problemas, porque jerarquizándolos será más fácil poder analizar las problemáticas, las causas que originan estos problemas. La intención de ello es proponer soluciones, presentarle a la alta gerencia
a la directiva o a quienes sea necesario esas propuestas y de esa manera poder implementar ya los cambios y ver inmediatamente los primeros resultados. Como ya vimos entonces, el primer gran paso es identificar problemas. Y para identificarlos, pues veamos las primeras dos herramientas. Una de las más conocidas es la lluvia de ideas. La utilizamos con mucha frecuencia en reuniones informales, donde queremos tomar acuerdos rápidos, pero cuando la utilizamos como una herramienta que nos ayude también a poder identificar las necesidades que se tienen para llevar a cabo propuestas de mejora, es necesario que la metodología pues sea un tanto más formal. Es una herramienta que nos permite aprovechar el capital intelectual del equipo. ¿Por qué razón? Primero, porque logramos generar la participación de todos, porque generamos una lista de ideas sobre problemáticas o áreas de oportunidad que ellos hayan identificado, pero también nos permite tomar en cuenta a todos. Y de esa manera el equipo se siente parte de la solución también. Se utiliza para identificar problemas y sus posibles soluciones u oportunidades para la mejora de la calidad. ¿Cómo hacemos una lluvia de ideas? En primer lugar, es importante que tengamos claridad del propósito de la sesión y que se revisen cuáles serán las directrices de la aplicación de la herramienta. Es decir, todos los participantes en el taller deben saber qué haremos, cómo se hará y cuáles son las reglas básicas para poder realizar la aplicación de la herramienta. Es importante tener claridad de varias cosas. Número uno, todas las ideas son importantes, no van a ser menospreciadas y van a ser todas tomadas en cuenta. Hay que generar la mayor cantidad posible de ideas. Eso va a permitir que la participación sea mayor y que de alguna manera haya un grado de dificultad a la hora de priorizar. Cada miembro deberá mencionar una tan sola idea. Eso será posible para poder generar la participación de todos y evitar que la opinión personal de uno o de dos personas prevalezca sobre el resto del grupo. Hay que hacer un listado, es decir, alguien debe moderar y ser el encargado de ir anotando o generando un documento donde queden plasmadas todas las ideas en relación a las problemáticas que existen. Si es posible, puede ser que los miembros construyan sobre ideas de los demás. Es decir, que a la hora de opinar, pudiera ser que sobre la idea que otro compañero mencionó, yo también pueda generar otra. Es importante que todos tengamos claro que las ideas no se van a prestar a discusión. Únicamente necesitamos enlistarlas. No se van a discutir, no vamos a sustentar, en ningún momento vamos a tratar de justificar por qué yo estoy dando esa idea. Todas las ideas se registrarán de una forma tal que todos las vean. Eso dependerá de los recursos que se tengan en el momento del taller. Puede ser que haya un pizarrón, puede ser que hayan carteles o papelógrafos que nos ayuden a ir escribiendo las ideas. Puede ser que hayan dispositivos electrónicos como tablet o como laptop, o puede ser que haya un relator que se encargue de ir escribiendo y proyectando las ideas que se van generando de manera que todos puedan visualizarlo. Toda idea se revisará para aclarar de que se entienda y eso deberá ser al final de la lista. Eso permitirá que todos hayan participado, que no se entre en discusión y no se pierda el tiempo en estar discutiendo idea por idea, sino que lo importante es tratar de aclarar qué se quiso decir con esa idea. La sesión va a terminar con la evaluación de las ideas, es decir, cuando ya todo el equipo esté de acuerdo en que las ideas plasmadas están entendidas, ahí daremos por finalizada la lluvia de ideas. Eso va a permitir entonces que una vez propiciado todo este escenario, se definan los problemas o temas de interés. Ya dijimos
que para ello va a ser importante elegir moderadores o secretarios que se encarguen de validar esas ideas y que se encarguen también de evitar la presión que pueda generar una o dos personas sobre el resto. Se propondrán ideas, se analizarán y se van a sintetizar. ¿Por qué? Porque posiblemente una, dos o tres ideas que han sido compartidas tendrán relación con un mismo punto y de esa manera podríamos sintetizar en una sola. El grupo en general deberá estar de acuerdo con esa síntesis, de manera pues que ellos estén conocedores que esa idea sintetizada mantiene o abarca las ideas que los demás quisieron proponer. Muy bien, entonces aquí viene el primer ejercicio que ustedes realizarán. En los equipos que ya han conformado para trabajar, necesitaremos que realicen una lluvia de ideas. Para ello tendrán que elegir un lugar donde van a aplicar estas herramientas. El equipo tendrá que tomar la decisión en qué organización o en qué institución se trabajará y comenzarán a desarrollar una lluvia de ideas sobre las posibles problemáticas. Puede ser necesario que el lugar que sea elegido tenga que darse a conocer con los demás integrantes del equipo algunos elementos de juicio, es decir, ubicación geográfica, servicios que brinda, la población a la que atiende, que se haga mención de las situaciones que se conocen para que todos los demás miembros del grupo puedan participar y generar ideas también. Recuerden que la lluvia de ideas consiste en propiciar ideas, dar opiniones que no van a ser discutidas, que no van a ser analizadas en el momento, sino que únicamente se van a escribir, se van a anotar para posteriormente entrar a una etapa de análisis y discusión. Así que el primer ejercicio, y que quedará para poder ser entregado en la siguiente sesión, consistirá en que el grupo presentará una lluvia de ideas de una serie de problemáticas que hayan sido identificadas en un lugar específico de trabajo que el equipo decidirá. Vayamos a la segunda herramienta. Esta se conoce como el diagrama de Pareto. Algunos quizás ya también conocen, han escuchado sobre esta herramienta. El diagrama de Pareto es una técnica gráfica que trata de clasificar los elementos desde el más frecuente hasta el menos frecuente. Para eso vamos a tener que utilizar algunos elementos estadísticos que nos van a facilitar la comprensión del uso de la herramienta. Sirve para exhibir visualmente en orden de importancia los elementos que están en discusión. Eso permite saber la contribución que cada elemento tiene en el efecto total y permite de una manera sencilla y práctica clasificar las oportunidades de mejora con solo visualizar la representación gráfica. Es una herramienta sencilla, fácilmente de utilizar y se basa precisamente en la famosa ley de Pareto, donde él decía que atacando el 20% de las causas estaremos solucionando posiblemente el 80% de las consecuencias o los efectos. La famosa ley de Pareto del 20-80. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el listado del procedimiento para aplicar la herramienta. Es importante seleccionar los elementos que van a ser analizados en primer lugar. Podría ser, por ejemplo, que analicemos las principales causas de consulta en un establecimiento. Seleccionamos el periodo de tiempo también de los datos que vamos a tomar para que sea objetivo y no estemos combinando datos de tiempos diferentes. En tercer lugar, vamos a listar los elementos de izquierda a derecha en un eje horizontal de manera tal que vayan ordenados según su magnitud en orden decreciente. Ya vamos a ver un gráfico. Se dibujarán al mismo tiempo dos ejes verticales, uno en cada extremo del eje horizontal. La escala izquierda conviene que sea calibrada en una unidad de medición que corresponderá a la variable que estemos estudiando. Puede ser el número de consultas, puede ser
una proporción o cualquier otro valor dependiendo de las variables que estemos analizando. La otra escala o el otro eje vertical nos va a permitir ir midiendo de manera sumativa cada elemento que se encuentre en el análisis, de manera tal que la primera variable sumada con la segunda nos dará ya un determinado porcentaje. La siguiente, sumada con la tercera, nos da otro porcentaje. Ya vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Arriba de cada elemento dibujaremos una barra cuya altura represente la magnitud de la unidad de medición para ese elemento y finalmente elaboremos una línea de frecuencia acumulada sumando cada magnitud de manera que llegaremos finalmente pues a obtener el 100% de todos los registros que estamos evaluando. Veámoslo ya de una manera gráfica. Vean acá. Este es el diagrama de Pareto, donde ya de manera gráfica estamos midiendo algunas variables. Por ejemplo, les decía, Wilfrido Pareto decía que, por ejemplo, el 20% de los países con economías fuertes domina a las demás. Eso significa, en su famosa ley, que el menor porcentaje es capaz de afectar la mayoría de los eventos cuando sumamos ese pequeño porcentaje. El 20% de las personas que aportan con su trabajo sostienen el 80% de la población. Otro elemento que él también trató de demostrar. Que la abundancia en la sociedad la posee y la administra apenas el 20% de la población. Y por lo tanto, decía Pareto también, que la mejora de la calidad se logra al resolver el 20% de las causas, porque éstas generan el 80% de los problemas. Veamos este gráfico que tienen acá. Dice aquí, estamos representando las variables conductas de un mal servicio. Tenemos un eje horizontal donde están todas las variables. Nos aparecen 6 variables que tienen que ver con la mala conducta en un servicio. Este eje vertical está situado a la derecha, nos representa la frecuencia en función de la variable. Y el otro eje vertical nos representa los porcentajes. Podemos hacer la escala de manera que podamos llegar hasta el 100% en la escala que querramos. Eso va a depender de la cantidad de variables. Aquí, como son 6 variables, es factible dividir la escala de los porcentajes de 20 en 20. Y tenemos aquí las variables. No brindar atención es la variable que obtuvo el mayor número de frecuencias. 50 casos, según lo que estamos viendo acá, 50 casos de no brindar atención como mala conducta. La segunda variable en orden decreciente, como se han ordenado, es personal conversando. Aquí encontramos aproximadamente un 25% de quejas donde el personal fue encontrado conversando. La tercera causa en orden decreciente es que no había personal en ese momento. Eso fue alrededor de menos de 25 casos. La siguiente variable, haciendo actividades no laborales. Y aquí encontramos aproximadamente quizás 12 casos, pareciera. Y luego tenemos otras causas como malos modales o falta de capacitación. Estas fueron ordenadas en orden decreciente. Para representar adecuadamente el gráfico de Pareto, es posible elaborarlo en una tabla de Excel, en una hoja de cálculo, que nos permita la facilidad de poderlo realizar. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? La creación de una línea de frecuencias acumuladas que nos permita encontrar la totalidad de los porcentajes. Entonces tenemos acá que las 50 quejas sobre mal servicio que tenía que ver por no brindar atención
corresponden en su totalidad a aproximadamente el 40%. Si ustedes ven acá, aproximadamente un poco más del 40% del total de las causas. La segunda, que es el personal conversando, equivale a un poco más del 20%, casi 30% quizás de las causas. Pero si yo sumo la primera con la segunda, en la línea de frecuencias me daría este punto que estaría equivaliendo aproximadamente a un 70%. La tercera variable, que es el no hay personal, es aproximadamente el 20%. Y sumadas las tres variables, llegamos prácticamente al 80% en frecuencia. La suma de estas tres variables me provocan el 80% de los efectos. Ahí es donde entra Pareto con su ley y nos dice, si yo en lugar de hacer un plan dirigido a atacar todas estas causas, ataco las que puedo conservar en sumatoria llegando al 80%, me daré cuenta que son menos las causas, menos las razones que yo pudiera intervenir y con ello estoy logrando el 80% de los resultados. Eso significa que con hacer un plan de mejora que solo vaya orientado a corregir situaciones donde no se brindó la atención, donde el personal fue encontrado conversando o donde no había personal, con estos tres elementos yo estaría corrigiendo el 80% de los efectos que se dieron. ¿Significa que las demás variables no son importantes? Claro que sí, pero constituyen los menores porcentajes. Aún sumados entre ellos, constituyen un bajo porcentaje. Por eso muchas veces, cuando no utilizamos herramientas como esas, nos dedicamos a corregir situaciones que a lo mejor no muestran resultados grandes porque corresponden a pequeños porcentajes de causalidad. Eso es entonces pues lo que muestra Pareto en su gráfico. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. En un departamento de sistemas hay paralización del trabajo porque hay falla de ciertas máquinas. Se decidió analizar ese problema para tratar de tomar alguna decisión y el personal enumeró las principales causas. Es decir, aquí hizo entonces una lluvia de ideas donde trató de establecer cuáles eran las razones por las que la maquinaria no funcionaba. Número 1, interrupción de la energía eléctrica. Número 2, manejo incorrecto de la maquinaria por parte del operador. Número 3, programas inadecuados. 4, falta de mantenimiento. 5, virus en los sistemas. 6, otros. Ahora bien, para esto, el segundo paso sería establecer con datos esa causalidad que se ha mencionado. Posiblemente si yo hubiera utilizado solo la lluvia de ideas, ahí estarían las razones y el equipo tendría que decidir a través de una votación participativa cuáles serían las causas más relevantes o más importantes. Pero si yo quiero utilizar el diagrama de Pareto, necesitaría obtener frecuencias, es decir, un número de casos por cada una de esas variables. ¿Cuántas veces se produjo la falla por interrupción de energía eléctrica? ¿Cuántas veces por manejo incorrecto por parte del operador? ¿Cuántas veces por programas inadecuados? ¿Cuántas por falta de mantenimiento? ¿Cuántas por presencia de virus en el sistema? Luego lo grafico en orden decreciente y así voy estableciendo con sumatoria de frecuencias cuáles son las causas que llegarían a provocar el 80% de las fallas en la maquinaria. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ya los datos ordenados. Aquí lo tenemos en frecuencia y si ustedes pueden observar acá, la falta de mantenimiento que tuvo de 488 eventos, 202 fueron provocados por falta de mantenimiento.
Eso equivale al 41.4% de todas las causas. La segunda causa fue por programas inadecuados, 114 eventos asociados a este problema. Eso equivale al 23.40%. ¿De dónde se obtiene ese porcentaje? Pues obviamente de dividir la frecuencia de cada causa entre el total de los eventos. Y si ustedes se recuerdan un poco de estadística, podemos agregar una tercera columna que vendría siendo la frecuencia acumulada. En este caso, la primera variable, el primer porcentaje se conserva porque vamos iniciando la tabla. En segundo lugar, la frecuencia absoluta del segundo evento, que son 114 casos, entre los 488 nos daría 23.4%. Cuando yo traslado este dato a la frecuencia acumulada, obtengo que si yo sumo el 23.4% al 41.4% que provocó el primer evento, me da un total de 64.80%. Voy a la tercera razón, interrupción de luz o de energía eléctrica. Hubo 92 eventos que provocan o equivalen al 18.80%. Cuando yo ya lo traslado a la frecuencia acumulada, este 18.8 más los 64.8% me da 83.60%. Hemos llegado al 83%. Eso significa que las tres primeras causas provocan el 80 o más del 80% de la problemática que se ha presentado. Ahí es donde construimos el gráfico de Pareto y ahí lo tienen de vuelta. Podemos hacer uso de esa tabla con frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas y finalmente graficamos. Y el 80% de los problemas se deben a las tres primeras causas. ¿Hacia dónde debe ir dirigido un plan de mejora? A corregir las tres primeras causas. La falta de mantenimiento puede ser entonces el elemento más importante y que ha provocado el 40%. Si yo hago un plan de mejora orientado al mantenimiento preventivo de la maquinaria, sin duda disminuiré drásticamente la cantidad de eventos adversos de falla de maquinaria. Así que, entre más variables tengamos, la idea es, a través de las frecuencias acumuladas, detectar cuántas de ellas logran acumular aproximadamente el 80% de los eventos que estamos estudiando. Muy bien. Aquí viene entonces el segundo ejercicio. Juntamente, de nuevo, con su grupo de trabajo, procederán a buscar información de alguno de los problemas que han sido identificados, determinen cuáles han sido las razones por las que ese problema está causando malestar o situaciones no deseadas en los servicios, documenten, establezcan frecuencias, construyan la tabla de frecuencias tanto absolutas como acumuladas y construyan el diagrama de Pareto. Y juntamente con el ejercicio primero que fue la lluvia de ideas, presentarán los dos ejercicios comentando qué fue lo que detectaron. ¿Cuándo será presentado? Será presentado en nuestra próxima sesión. No será enviado a través de la herramienta virtual porque iremos acumulando la práctica de las herramientas estadísticas. Pero sí será compartido, por lo tanto prepárenlo para que pueda ser presentado en pantalla la próxima sesión para que el resto de compañeros puedan ver cómo lo trabajaron. De esta manera hemos visto las dos primeras herramientas de la calidad y esperamos pues que para nuestra siguiente sesión veamos la aplicación de ellas y estudiemos las siguientes herramientas. Un gusto saludarles y nos vemos en nuestra próxima sesión.